Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas noches amigos, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Advocaciones de un mismo rostro, con un gusto de tenerlos aquí otra vez en punto de las 9:30 y espero que ya estén gozando en su casa, tranquilos después de todo el caos de esta ciudad que ha pasado con eso del Día de la Mujer, todos los problemas que hemos tenido en la ciudad, pero por fin espero que ya estén disfrutando, que vean el programa porque tenemos un programa de verdad súper especial. Tengo el honor de presentarles a Rigoberto Sánchez Becerra. Así es. Rigoberto, qué honor tenerte aquí con nosotros, la verdad. Pues, es un honor. Gracias. Para mí es un honor también, y sobre todo me siento orgulloso, es la primera vez que estoy en una radiodifusora y sobre todo que haya alguien que se interese por nuestra labor y bueno, qué mejor para hacerlo llegar por estos medios. Gracias a todos ustedes por haberme invitado. Fíjense amigos que como ya vieron el título, muchos se preguntarán, bueno, ¿de qué se va a tratar este programa? Pues fíjense que Rigoberto tiene una licenciatura que yo creo que muchos no estamos acostumbrados a escuchar. Sí. Es la licenciatura en bienes inmuebles. Es correcto. Muchos estarán preguntando, bueno, ¿qué es la licenciatura de bienes inmuebles? Y van a hablar sobre cultura y sobre la importancia de la restauración de la cultura. Bueno, pues quédese con nosotros y ahora sí, Rigoberto, ya entramos en materia. Rigoberto, me gustaría que nos platicaras un poco antes ya de entrar a lo que vamos en el tema. Nos platicaras, Rigoberto, ¿qué es la licenciatura en bienes inmuebles? Bueno, la licenciatura en bienes muebles tiene un perfil donde los egresados estamos interesados en conservar el patrimonio de la humanidad, el patrimonio de los seres humanos que nos han dejado culturas anteriores y que, bueno, gracias a el conocimiento, el estudio y la restauración y conservación de estos bienes, así como su difusión, podemos entender el progreso de las sociedades. Entonces, la licenciatura nos va encauzando sobre todo a conservar la materialidad, porque la parte material nos indica que hubo algo, alguien lo produjo en un tiempo, con un pensamiento, y por lo tanto vamos armando la historia que en ocasiones se va perdiendo. Un objeto pues puede darnos a entender gran cantidad de mensajes según la época y que también nos ayuda a ver cómo ha ido evolucionando tanto el pensamiento como las sociedades a través de ese objeto. Entonces la licenciatura es eso, es conservar el patrimonio de la humanidad o de la nación con la finalidad de ¿qué? De que sigamos disfrutando de estos elementos artísticos. Muchos de ellos ya no se producen, Sí. Se han perdido muchas técnicas por el desconocimiento o porque poco a poco ha ido evolucionando la tecnología y ya no se toma en cuenta. Cuando llega a nuestras manos vemos que cómo la sociedad descubre en este objeto grandes artífices y es cuando entonces viene la admiración y sorpresa sobre estas sociedades. Y fíjate que a mí se me hace, me cuesta trabajo comprender que si vemos, por ejemplo, la arquitectura de, no sé, miles de años atrás, era increíble los edificios que hacían y todo pues con mano del hombre. Y ahora que tenemos tanta tecnología, que tenemos, ya no se hacen edificios así. Entonces también la ciencia va avanzando mucho, pero yo veo que también se va perdiendo mucho en cuanto a arte, ¿verdad? Porque tenemos, siempre lo he dicho en todos los programas, las redes sociales pues han aventajado muchísimo, tenemos mucha información sin formación. Exacto. Pero yo veo que también conforme avanza la situación de las redes sociales, de todo lo que es cuestión modernismo, por decirlo así, pero como que la cultura
lo vamos viendo como un segundo plano, Claro. como que las obras de arte cada vez las valoran menos las personas, o a lo mejor como que estamos muy acostumbrados, al menos aquí los que somos de Guadalajara, a convivir con tantas obras de arte en los templos, en diferentes partes de la ciudad, que ya se nos hace como algo cotidiano, Sí. cuando no debería de ser así, de ninguna manera. ¿Por qué, Rigoberto, desde tu punto de vista muy personal, por qué renovar el arte? Tú nos dijiste ahorita hace rato la importancia, Sí. pero desde tu punto de vista, ¿por qué es necesario, si es costoso, Sí. pero por qué sería necesario renovar todo el arte que tenemos en Guadalajara cuando ya está en malas condiciones? Bueno, aquí hay algo interesante que creo yo que todos los objetos se renuevan o se restauran porque tienen algo que decirle a la sociedad que lo consume. Un ejemplo, un objeto que está abandonado, un objeto que nadie lo conoce, nadie va a dar un peso por él. Pero cuando ese objeto tiene un impacto social, un impacto emocional, un impacto hasta artístico, entonces es momento de conservarlo. Toda la cultura, bueno, las sociedades a través de su cultura manifiestan algo. Es lo que los hace también distintos de unas de otras y todas aportan algo también al conocimiento del ser humano. Cada una de ellas tiene su objeto que valorar. Ellos tienen sus costumbres y tradiciones también que conservar a través de ese objeto. Nosotros los conservamos primeramente porque la gente necesita algo que le dé un referente de quiénes son. Para nosotros, un ejemplo, la Minerva, un tapatío en el extranjero ve una foto o el mariachi, por supuesto que le va a enardecer la sangre porque es su tierra. Así también la persona de cierto lugar que se acuerda de una imagen que cuando era niña ya lo veía y se acuerda de su papá o de su mamá o de su abuelo o que ese lo hizo mi abuelo, eso que está allá arriba en un altar o en un museo, ella siente algo y tiene la necesidad de conservarlo porque eso también es su identidad. Entonces la gente conservamos las cosas porque nos dicen algo y nos solidifican también nuestra personalidad. Nos dice que de dónde venimos, a dónde vamos y por qué caminamos así. ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué me manejo así? Bueno, pues es por todas estas tradiciones y costumbres que se van generando en torno a un objeto y a tradiciones locales. Un ejemplo, una Virgen de Zapopan, ¿no? Sí. Nos impacta muchísimo a los tapatíos. Tengo ahorita conmigo trabajando a una persona que viene de intercambio de Colombia, para ella no le dice nada a la Virgen de Zapopan, pero para nosotros sí. Entonces, cada objeto nos va generando un sentimiento que nos da identidad, nos forma nuestro carácter, nos forma nuestro modo de pensar, porque gracias a eso pensamos de esta manera y actuamos distinto a otras sociedades. Entonces, la importancia de conservar es porque eso nos da identidad y nos sostiene como sociedades para seguir manifestando lo que somos. Nos da identidad, nos da cohesión, porque como te decía, el mariachi es muy Sí. mexicano, la Zapopan es muy de nosotros, entonces nos da cohesión. Y eso también es hacer sentir a las sociedades todavía, pues vaya, creciendo y que los hace ir siendo, no sé cómo decir, creciendo en la parte cultural. Quitarle la cultura al ser humano es quitarle su identidad, es dejarlo Sí. vacío. ¿Por qué se restaura? Pues por eso principalmente, sobre los precios. Me comentabas que sí era costoso, sí es costoso, porque muchos de estos materiales son materiales que ya no se producen y producirlos son muy pocas las gentes que lo hacen o muy pocas las empresas que lo hacen y por lo tanto ya no es costoso para ellos, ya no es un beneficio para ellos. Sí. Entonces, lo poquito que producen lo van a dar muy caro. Entonces, un ejemplo, materiales que se usaban en aquellos tiempos como la cola de conejo, otro tipo de materiales orgánicos que ya no se usan, ya no están en el día a día, y tienes que buscar a la empresa que lo fabrica, te sale muy caro. Entonces, conservarlo sí implica un costo alto, no es porque también tenemos con los clientes esa diferencia. ¿Por qué me cobras tanto al restaurarlo? Cuando mandarlo a hacer me sale 2 veces más barato, ¿no? Pero ellos nomás se fijan el objeto por el objeto. Nosotros estamos viendo el objeto como un objeto arqueológico que realmente nos transmite algo. Entonces, conservar la historia en el objeto con sus materiales, su tecnología, la técnica que ellos emplearon, realmente es algo heroico hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estamos rescatando cosas que ya no se ven. Artistas Sí. que ya no van a volver a pintar una pintura como esa. Como ya no va a haber gente que haga una escultura como ellos. Sí. Entonces, tener esas artes como un Miguel Ángel, como un Bernini, por supuesto que nos inspira a los que somos y nos gusta el arte a tratar de imitarlos o mejorarlos.
Si no existieran, bueno, estaríamos teniendo artes muy efímeros, que realmente una muñeca con un tenedor sería arte. Sí. Y eso creo que también demerita mucho, ¿no? O habla mucho también de la cultura actual. Sobre todo porque en los tiempos que estamos viviendo, yo veo con los jóvenes, digo, no es en su mayoría, pero los jóvenes como que ya no están educados. Sí. Como repito, no digo que todos, pero no están educados para ver el arte. O no lo conocen, no lo quieren conocer, o simplemente ya es cuestión desde la familia, ¿no? Que hay que inculcar ese sentimiento de despertar el arte y ya desgraciadamente, pues Sí. no lo estamos viendo. Yo creo que aquí hay algo importante que muchas de la educación que nos da el Estado, antiguamente, pues en las épocas de la escolástica, tenían el trivium y quadrivium, no sé, que era las artes, la filosofía, el teatro, o sea, las bellas artes era lo que se enseñaba y se producía. Actualmente todo eso de las bellas artes creo que ha cambiado más por la tecnología. Ahora todo el joven lo que quiere ser es un youtubero, lo que quiere hacer es un gran constructor de las apps. Entonces ya la parte manual se empieza a hacer a un lado. No sé si parte del consumismo, la cuestión económica, la situación que vive el mundo, hace que el joven se aleje del arte. Y ahora nomás quien puede acceder al arte es quien pueda pagarlo. Y no es así, cuando antes era producir arte desde la casa más humilde, ¿no? En una casa humilde podían producir vasijas de barro a precios muy económicos. Si ustedes van a Tonalá, existían unas mujeres, eran hermanas sordomudas, producían unas piececitas de barro con una calidad artística impresionante. Nadie ya les consumía porque ya lo veían como barro, pero no, realmente ya esas piezas como un pantaleón panduro que generó grandes piezas de arte en barro y que hasta la fecha son dignas de ser mostradas en museo y de alto precio. Entonces eran tallercitos de casa que la materia prima estaba aquí mismo en la tierra, en su casita lo hacían y producían esas obras de arte. Tristemente ahora la obra de arte la tenemos en el celular, en la tableta, Sí. y realmente son trabajos efímeros que tarde que temprano o se conservan con el paso del tiempo o se van a perder. Sí. Pero qué maravilla aquellos grandes artistas que con sus manos trabajan, con obras duraderas, como tan efímeras como lo viene siendo la pasta de caña, o el quiote u otros materiales y llevan 500 años ante nosotros. La fibra de vidrio, las resinas, tarde que temprano también van a ceder, pero como las reproducen tanto, pierden mucho su sentido y su valor. Creo que el joven necesita más recrearse en el arte, no tanto el scroll del celular, ¿no? Sí. Estarlo subiendo, sino más bien sentarse y darse un tiempo a sí mismo de plasmar lo que siente a través del arte. Creo que eso se está perdiendo, cambiándolo por un arte digital, un arte tecnológico. Fíjate, desgraciadamente sí, hiciste que me acordara hace varios tiempo. Tuve una exposición en el Museo de la Cerámica, en el Tlaquepaque. En Tlaquepaque es el refugio. Ya ves que ahí está toda la muestra de lo que es las miniaturas en barro. Exacto. Y se me hace algo curioso que la gente, la mayoría de las personas que no son de México, lo valoran más. Claro. Porque los que venían de Guadalajara, incluso les preguntaba, me causaba curiosidad. Entraban, veían las figuritas y ya no las veían. Exacto. Como que se salían, o muchos decían, ¿son de nacimiento? O alguna otra cosa, porque ni siquiera alcanzaban a verlas y ya no les ya daba el momento, la atención de dedicarle un tiempo. Se pasaban, se iban a ver otro tipo de situaciones, pero ya ni siquiera veían esas obras de arte. Y como tú lo dices, pues son valiosísimas, claro, para nosotros. Y son cosas que ya casi no se ven. A mí me da mucha tristeza en la actualidad que si tú ves ya en las casas, por ejemplo en Navidad, ya cada vez se pierden más los monitos de barro. Exacto. Ya todo se hace con molde, ya todo Resinas. se hace. Sí, poco a poco se va perdiendo el arte. Pues amigos, durante este programa les vamos a estar pasando unas imágenes para que se den una idea del trabajo que hace Rigoberto, que la verdad, mis respetos. Gracias. Es un trabajo impresionante, ya las vamos a estar viendo durante el programa. Mira, vamos a ir hablando, Rigoberto. Mira, sí, aquí tenemos una Virgen de Guadalupe. Así vean, es, amigos, la situación en la que se encuentra este lienzo de la Virgen de Guadalupe. Así es. Platícanos, Rigoberto. Bueno, este lienzo tiene una historia que me la hacen llegar particulares también. La sacaron de un lienzo de un rancho allá para Autlán,
donde al ir moviendo sus piedras del lienzo, que el lienzo son esas como muros de piedra para separar los terrenos, y de ahí se encontraron esta pieza enrollada. Si ustedes la ven, ahí se ven unas líneas horizontales, que esas líneas, bueno, fue cuando se aplastó la pieza y bueno, Sí, perdió capa clarito pictórica. se ve. Exactamente, ahí se ven de manera horizontal que el lienzo estaba enrollado y aplastado, y al aplastarlo, todas las escamas que generó el paso del tiempo los perdió. Cuando a mí me la entregan, yo la veo totalmente un lienzo lleno de tierra. Un lienzo lleno de tierra, ellos aseguraban que era una pintura, yo no lo veía finta de pintura, veía un lienzo, estaba sobreentelado, la parte baja que ustedes ven ahí era la sobretela que tenía. La color blanco. La que se color ve blanco, abajo. exacto. Lo que yo estoy haciendo en ese momento, estoy viendo que tenía 2 telas y las comencé a separar. Es decir, este lienzo, ya por su antigüedad, a lo mejor en un tiempo ya tenía algunas roturas y fue restaurado. No se sabe en qué tiempo, pero ahí tenemos la evidencia, que es este sobre lienzo, que es darle un soporte más y darle una resistencia. Por lo tanto, esta imagen seguía en culto. Posiblemente puede ser un siglo XVIII o un siglo XVII. La firma no, al menos no estaba. Sí. Y esta pieza, cuando me la entregan, pues yo la veo, no le veía, la única manera fue rociar un poco de agua para saturar los tonos, y bueno, me voy dando cuenta que es esta guadalupana. Y así O sea como, que ni siquiera se percibía que era la imagen de la no, Virgen. no, así rara vez veías como unos destellitos de los rayos, Sí. pero realmente no se veía quién era. Entonces hice un rociado de agua, y al caer el agua saturó los tonos, y me di cuenta que era una guadalupana, y es la foto que tomo. Pues miren, amigos, para que se den una idea del trabajo que hace Rigoberto, la verdad es impresionante. Ingeniero, si quieres ponernos ahorita la guadalupana como quedó actualmente después de la restauración que hizo Rigoberto. Vean nada más, amigos, esto es impresionante. Es impresionante lo que has logrado. Sí. Aquí hay algo interesante que nosotros trabajamos dentro de la restauración, manejamos mucho los principios y criterios. Los principios son establecidos ya por organismos internacionales de la conservación y restauración, donde es el respeto al original, el respeto también al autor, a la idea original del autor, y no tenemos que cambiar. Un ejemplo, si el ángel o la Virgen en este caso tenía algunos rasgos, yo no tengo por qué modificarlos, sino realmente respetar lo más que se pueda conservar. En este caso del lienzo, al ver que teníamos un 80% todavía de la imagen, afortunadamente el rostro de la Virgen conservaba rasgos. El angelito, ese sí estaba pérdida total, pero afortunadamente, bueno, pues es una imagen que se replica constantemente. Sí. Fue fácil volver a agregar en este caso el ángel. Era una colección particular que se iba a entregar a una parroquia para devoción ya de la gente. Sí. Por lo tanto, no podemos mostrar en este caso, como iba a ser un culto vivo, no puedo aplicar aquí el criterio de la laguna. Es decir, como no sabemos qué hay, tenemos que marcar solamente un tono neutro, hacer una simulación que había un angelito. Ellos querían donarlo a la parroquia, y por lo tanto, bueno, me solicitaron generar el ángel, porque es una imagen que sabemos que está en el día a día. Sí. Por lo tanto, bueno, hicimos un montaje vía computadora, hicimos la proyección y generamos pues este angelito para completar la imagen, y tenemos esa pieza que realmente a quien se la llevó se fue fascinado, porque realmente era para ellos, pues era un lienzo que iba para la basura. Sí, es que verdaderamente es impresionante lo que tú logras. Él es lienzo. Sí. Estamos hablando de un lienzo. Sí. Pero el lienzo en la fotografía está roto. Es correcto. ¿Cómo lo vuelves a restaurar? Me imagino, primero el lienzo y después la pintura. Así es. Sí, ciertamente, toda obra tiene un soporte. Un ejemplo, en un libro el soporte es el papel, en un mural el soporte son los muros, en un lienzo de un óleo su soporte es una tela. Entonces, primeramente tenemos que estabilizarlo. Tenemos que tratar los soportes para poder conservar lo que viene siendo la pintura o la obra de arte como tal. ¿Qué es lo que hicimos? Primeramente se despega con mucho cuidado de esta pieza. Posteriormente hicimos un empapelado para protección de escamas, porque era mucha tierra la que tenía, y posteriormente montamos en él nuevamente el mismo proceso, pero ahora se le conoce rentelado a la cera resina o rentelado holandés, donde esta pieza ya requería tratamientos mayores. Yo no estoy muy a favor de este tipo de rentelados porque plastificamos con cera una obra, y realmente yo quiero conservar todavía materiales, técnicas, y si es posible hasta el textil que esté expuesto, porque nos dice mucho. Entonces, en este caso, pues ya no podía. Teníamos que agregarle nuevamente un rentelado a la cera resina, impregnarlo con cera y volverlo a tensar.
se tensó, el soporte tiene un soporte nuevo de lino, posteriormente se agregó y se plancha para que la cera penetre y retome o pegue todas las escamas que fácilmente se caían. Entonces la cera nos estaba funcionando también como un adhesivo y ya posteriormente se hacen los lavados, las limpiezas de la suciedad y comenzamos con resanes y reintegración. ¿Cuánto medía aproximadamente? Esta pieza medía aproximadamente como 1.10 por 60, más o menos. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Bueno, el tiempo sí es algo, vaya, nos lleva mucho tiempo. Esta pieza sí duró en el taller cerca de 2 a 3 meses, aproximadamente. Relativamente poco. Sí. Pensé que me ibas a decir de 2 a 3 años. No, porque también como, bueno, si lo vemos ya como parte de que la gente quiere tener su pieza en su casa. Sí. Sabemos que son piezas valiosas para ellos, no podemos retenerla tanto tiempo. La intención es que el cliente lo más pronto posible goce de su pieza restaurada para que la pueda seguir valorando con ese entusiasmo con el que nos la llevó. Hay clientes, y me ha pasado también, bueno, pues como dicen, tristemente, la obra requiere más tiempo. Y sí hemos tenido obras que duran hasta cerca de, ¿qué te gusta? 1 año, año y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque la pieza, sí, hay piezas que nos retan, son muy retadoras, ya no hay manera y tenemos que buscar estrategias, planes, materiales, para que la pieza se conserve lo mejor posible. Y entonces, entre ese estarnos quebrando la cabeza, ver cómo solucionar, mejor descansamos la mente hasta que nos llega la idea. A veces estando dormido, te viene la idea de cómo hacerle, te paras al taller y comienzas a proceder, ya sea en probetas previamente y luego ya sobre la obra. Pero hay piezas que sí, nos han puesto sobre la mesa un gran reto. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que esta Virgen de Guadalupe te llevó de 2 a 3 meses. Es correcto. Sí. ¿Dedicándole cuántas horas al día? Me imagino que de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes, a veces somos 2 o 3 personas, porque realmente el trabajo del restaurador no es solo. El trabajo del restaurador siempre requerimos más manos. Necesitamos gente que nos esté apoyando, necesitamos gente que nos esté ayudando para poder solucionar. Lógico, también necesitamos gente que tenga los criterios del restaurador, sí, los principios y criterios para poder tomar decisiones en conjunto. Entonces, sí, fueron, pues estamos hablando 4 semanas por 8 horas, ponle 3 semanas, perdón, 2 meses y medio, entre 2 o 3 personas. Entonces, sí implica mucho dinero. Ellos no lo entienden, como también hemos tenido tristemente estos comentarios de gente que son custodios de patrimonio, pero no saben lo que implica rescatar un patrimonio. Estamos rescatando realmente, por así decirlo, cosas muy antiguas, muy viejitas, muy de mucho cuidado, que hasta con un soplido se van. Entonces, rescatar hasta escamas, si un papel se está desgregando, tenemos que regresar todo a su lugar como un rompecabezas. La cerámica, todo ello que viene todo desgregado, tenemos que regresarlo para poder encontrar el todo. Y sí, no, es que es verdaderamente un trabajo impresionante, sí, lo que tú haces. ¿Cuántos años estudiaste para lograr esto o sigues estudiando? Bueno, como dicen, siempre estamos en constante crecimiento. Actualización. Exactamente. En la gran variedad de materiales es lo que nos lleva a estarnos actualizando. Ciertamente, cada quien va a agarrar una especialidad o cada quien va a tomar un material que te gusta. Un ejemplo, restauramos metales, papel, pintura de caballete, escultura. Y otros tantos materiales como también textiles, ¿no? Existen murales también que restauramos, edificios, como ahorita esto de la vandalización. Sí. Bueno, a quien recurren son a restauradores para retirar solo y únicamente lo mejor posible los aerosoles para no erosionar más las canteras. Y bueno, estos son los principios que hacemos y todo lo que tenemos que manejar. Los materiales son muy amplios, por lo tanto la carrera son 5 años. 5 años sí, que nos enseñan lo básico de estos materiales, pero realmente el aprendizaje se da, creo yo, y así me lo han externado muchos de los que fueron mis alumnos, se da en el taller. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sobre la práctica. Sobre la práctica, porque en la escuela los objetos que se llevan para practicar ya llevan una dinámica que va para que el alumno aprenda ciertos procesos. Pero cuando llegan a un taller, las piezas llegan totalmente destruidas. Sí. Y tú dices, esto no lo vi. ¿Qué tienes que hacer? A recurrir ya sea a libros o a los compañeros o colegas con mayor experiencia o también a la creatividad, afortunadamente. ¿Qué pasa cuando una obra de arte que sabes que tiene muchísimos años de antigüedad, en este caso la Virgen de Guadalupe, sí, pues ya, como tú lo dijiste hace un momento, ya sabemos de lo que estamos hablando. Claro. Sabemos de lo que estamos hablando y ya tenemos una visión de cómo va a quedar. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando es una obra de arte, pero es algo que nunca has visto? Ya.
¿Cómo, sí ¿Cómo me resuelvo? explico, verdad? ¿Cómo Sí. resuelves ese caso cuando es algo, es una imagen, no sé, a lo mejor es una casa, es un animal, es algo Claro. que tú apenas lo empiezas a descubrir, a deslumbrar, pero vamos a hacer una cosa. Antes de que nos digas esto, nos vamos a ir a unos pequeños comerciales, a un pequeño corte, y regresando, amigo, nos vas a contar qué harías en el caso de que es una figura Sí, que en tu vida has visto ni sabes de lo que se trata. ¿Cómo se restaura? correcto. En un momento regresamos. Estás en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. ¿Te has preguntado cómo sería sobrevivir en un futuro dominado por la inteligencia artificial? Pues este domingo Gabriel Basurto nos trae la historia de ciencia ficción antes de la OVNI-Red, donde explora ese futuro que no parece tan lejano. También tendremos un episodio nacional de Noemí Juárez Pérez sobre Dolores Jiménez, una figura clave en nuestra historia. Prepara tus palomitas y escucha la hora nacional este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hora nacional. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans, en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma Educa CNDH te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo. Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados. Inscríbete a educacndh.org.mx. ¿Qué esperas? CNDH, defendemos al pueblo. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva. Amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa Advocaciones de un mismo rostro, y como siempre es un tema muy interesante todo lo que nos estás platicando, porque son cosas que no estamos familiarizados a tener el conocimiento de ello. Fíjate, Rigoberto, que nos están mandando aquí 3 saludos. Hazme el favor Claro que sí. de leerlos. Ah, mira. Tú que sí trajiste tus ojos. Sí. Bueno, por aquí nos dicen que qué maravilla ver a uno de mis profesores mostrando su trabajo. Excelente maestro y profesionista, Rigo. Muchas gracias. Oscar Rosales dice, saludos para el programa de advocaciones. Qué interesante el tema de esta noche. Muchas gracias también. Jorge Eduardo Morales manda saludos desde la Ciudad de México para el maestro Juan Alberto y al invitado especial. A todos ustedes, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias. No olviden mandarnos comentarios, porque este programa está hecho para ustedes y pensando en cada uno de las situaciones y conocimientos que les gustaría tener en lo particular. Por eso recibo todos sus mensajes. Bueno, amigos, pues como hace un rato platicábamos, Rigo, nos quedamos en que ¿qué pasa cuando encuentras una obra y no sabes ni lo que es y la vas descubriendo? Ok. Bueno, hay unos principios, como ya comentaba, dentro de la disciplina, se ha hecho una disciplina científica, humanista, porque ya va formulando principios de cómo debemos de proceder ante este tipo de casos. Hay un Cristo, el de Zimbabue, si no me equivoco, donde se inundan y la inundación dañó mucho el rostro, siendo un Cristo muy famoso. Entonces, en este caso, los restauradores en turno vieron la posibilidad de no reconstruirlo, porque para ellos el principio sería falsificación.
es decir, reconstruirlo sería una falsificación. Entonces generan estrategias. Como un ejemplo, forman la silueta y tan solo por medio de, le llaman a este proceso rigatino o tratello, hacen líneas generando luces y sombras, pero no reconstruyendo un rostro, sino la gente lo ve, la mente lo lee como un todo, pero sabes que es un Cristo, pero ya de lejos o te acercas, de lejos lo ves un todo completo, pero te acercas y realmente se ve la parte original y la parte reconstruida. Eso es lo que nos podría decir como parte de la disciplina. En ocasiones, como un ejemplo, el caso de la Virgen, ¿por qué se tomó esta decisión? Ahí aplica un criterio. El principio ciertamente tenemos que guardar como fue el principio de la mínima intervención. En este caso, su servidor usa el criterio de que va a ser una pieza para culto, una pieza para museo, donde no tiene ninguna relevancia más que solamente admirar el arte y conservar el patrimonio, si aplicamos este tipo de estrategias o de metodologías, el tratello o el rigatino, o las tintas neutras que le llaman. En este caso, porque ser una imagen que un particular lo iba a donar para culto, porque él quería que esa pieza que se encontró en su lienzo, para él era donar algo a su iglesia. Entonces no podría yo poner en este caso a un ángel, una virgen media cara o algo, porque en vez de devoción, pues va a traer hasta discusiones o a lo mejor la guarda nuevamente el párroco porque es una imagen no atractiva. Sí. Entonces ahí es cuando ya aplicamos otro criterio, que en este caso, por ser culto vivo, tuve que reconstruirla en el sentido de que tenemos imágenes constantes de esa época. Entonces hicimos buscamos mucho el juego con los programas de computadora y fuimos ensamblando la imagen hasta que la reconstruimos virtual, se proyecta y posteriormente reconstruimos. Ese es el criterio que se tomó en esta pieza así. Generalmente cuando son museos, cuando son coleccionistas y no queremos que sea una falsificación, recurrimos a estas metodologías. ¿Todos los materiales que utilizas, todos los encuentras? ¿O habrá algunos que no los encuentras y ustedes tienen que hacerlos? Es correcto. No, tenemos que hacerlos o sustituirlos por lo que más se asemeje. Hay otro principio que se llama materiales compatibles. En este principio nosotros no podemos poner materiales modernos con materiales antiguos. Un ejemplo que pasa mucho en las edificaciones de construcciones antiguas. Ejemplo, las casas del Centro Histórico de Guadalajara, que muchas se construyeron a principios del siglo XX o antes del siglo XX, y llega en 1930 el manejo y la comercialización del cemento. El cemento, por ser novedoso y bueno para la construcción, ¿por qué? Porque se cava rápido, daba dureza, pero no sabían hasta dónde podría llegar su durabilidad. Actualmente ya se conoce que los cementos no duran más de 80 años. Tarde que temprano, muchos de nuestros cementos o puzolánicos tendremos problemas de agrietamientos, de daños y sobre todo si adentro tienen estructuras metálicas. Ustedes verán donde hay humedades, donde hay cemento, reventadas por dentro todo lo que son las estructuras metálicas como las varillas, reventando todas estas estructuras de cemento, generando problemas económicos mayores. Este va a ser un grave problema para la época moderna del cemento. Si nosotros aplicamos un material moderno como el cemento con la cal y la arena, que eran nuestras, o las mismas construcciones de tierra, como lo que son los adobes, le generamos más daño a nuestra finca que realmente ponerle la cal y arena, que es lo más económico, y con lo que él convive y se halla re bien. Se halla muy, muy adecuadamente con esos materiales. Es que fíjate lo que es la ignorancia y el no saber. Claro. ¿Verdad? No voy a quemar aquí al aire, pero he tenido situaciones de templos donde los mismos párrocos desconocen la forma y la manera de actuar ante una imagen o ante una pared, como tú lo dices, dañada, y a veces hacen barbaridades. Yo he visto algunos templos que estamos hablando de finales del siglo XIX, por decirte así, y que la cantera la han pintado con vinílica. O flores que llevan adornos y les pinta con vinílica rosa, que dices, híjole. Sí, ahorita gracias a Dios ya el INAH tiene un
un protocolo, ¿no? Es correcto. Ya ahorita ya no pueden hacer y deshacer Así es. a su gusto, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, ciertamente así es. Lo que nos rige con nosotros como licenciados en Conservación y Restauración de Bienes Patrimoniales es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros nos ceñimos a ellos porque desde la ley de 1972, que surge con la finalidad de proteger el patrimonio de la nación, de todos los mexicanos, el instituto surge para la conservación, protección, difusión y sobre todo restauración de estos bienes muebles. Gracias al instituto, tristemente, pues el país es muy vasto en arte, no puede estar detrás de todos. Es por eso que hasta la fecha seguimos viendo cosas atroces, no nomás en iglesias, sino hasta las mismas fincas históricas que las derriban. Las derriban ya por falta de conocimiento, ya por cuestiones de intereses económicos, o también, bueno, vaya, por la modernidad. Querer poner un edificio nuevo, más moderno, no sabiendo que este tipo de construcciones han perdurado y seguirán perdurando todavía, más que los de cemento, como ya te lo expliqué. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente la ignorancia. Yo creo que toda aquella persona que se le destina un bien patrimonial, considero así, tiene que tener una capacitación, ya sea cura o ya sea el que adquiera una finca histórica. Porque aquel quiere poner un taller mecánico en una finca histórica o una plaza de la tecnología y no le importa para nada ni su imagen, ni sus materiales, ni su estructura arquitectónica. Entonces destruyen lo que viene siendo la imagen de lo que era una ciudad antigua, ¿no? Ahí vamos nosotros los mexicanos a Europa a ver piedras más antiguas que las nuestras cuando nosotros tenemos nuestras propias piedras y somos los que las destruimos. Entonces, creo yo ahí que en vez de ver como una negativa a los materiales antiguos, tenemos que verle como un punto de ganancia, o no sé, ¿cómo decir? Un punto de oportunidad, un área de oportunidad para atraer turismo y así también dar a difundir nuestra forma de vida, nuestras sociedades, ¿no? Entonces, creo yo que sí, ciertamente es la ignorancia. Muchas veces impacta más por la economía. Es más barato restaurar con materiales modernos porque los encuentras aquí que con materiales antiguos. Me imagino. ¿Quién hace ya adobe actualmente? Un adobe, ya casi poco nadie lo sabe dónde los hacen. Los albañiles es otro conflicto. Cuando nosotros contratamos albañiles para restauración de fincas, el albañil no sabe trabajar con materiales de tierra o de arena o cal. Y ellos saben trabajar con cemento, arenas amarillas y hasta morteros y consolidantes de plásticos y todo esto. Entonces nosotros tenemos que reeducar al albañil, cambiarle el chip, pero son muy duros ellos, porque ellos saben que lo que les funciona es lo moderno. Sí. Eso es lo que pasa actualmente. ¿Quién destruye nuestro patrimonio? Bueno, la parte económica, los intereses económicos. Segundo, el desconocimiento, uno de los grandes factores. Y tercero, es querer cambiar la imagen porque él lo ve así prudente, sin considerar su entorno. Y me refiero desde una casa particular, edificios civiles también, porque también el gobierno, por desconocimiento, a veces los de cultura no entienden de esto y a veces nos generan atrocidades como destruir grandes casas y edificios, lo que pasó pues por hacer una cruz de plazas, donde destruyeron un templo de la soledad, ¿no? Entonces, esto es también lo que pasó, la barbaridad que pasó acá en el templo de San Francisco de Aranzazú. Exacto. En los arcos. Exacto. Por hacer esos arcos que pusieron, quitaron la finca que llamaban el Castillito. Es correcto. Porque era preciosa esa finca. Las podemos rescatar, pero creo que el que hizo el Castillito, el famoso Castillito, que la gente le llamaba el Castillito porque parecía un castillo, claro. Nada más hay 2 fincas en Guadalajara, ¿verdad? Sí. Esa que tumbaron y queda otra aquí por La Paz, ¿no? La Paz. Por la colonia moderna es. Creo que sí, de esa la he visto, pero no sé la colonia. Pero sí, creo que es la colonia. Es fácil moderna, encontrarla en internet, la casa del Castillito. Yo creo que y nos tumban la finca, sí. Hermosa la finca, sí. Para hacer unos arcos de cantera. Ahí está. ¿Y qué tenemos ahora? Pues un cúmulo de pordioseros o pedigüeños, que realmente un monumento histórico como es San Francisco, siendo el primer templo construido, en este caso uno de los más antiguos, mejor dicho, de los más antiguos del centro histórico, está convertido atrás en un baño público. Tú pasas por ahí, no soportas sentarte, ahí por donde está el monumento que pusieron actualmente del Hermano Lobo, es totalmente un baño público, donde ni el ayuntamiento y mucho menos la parte religiosa pueden con tanto trabajo que generan estas áreas abandonadas, porque nomás las destruyeron un convento del siglo XVI para tener ahora un muladar, donde realmente es hasta un área de delincuentes. Ese es un desconocimiento total, por querer atender a la modernidad, por traernos ideologías nuevas y que ahora preferimos irnos a otros países a disfrutar lo que aquí teníamos. A disfrutar lo que aquí teníamos, lo que realmente podíamos gozar
y ver realmente que todo eso se construía. Aquí era también, como bien dicen, era el reino de la Nueva Galicia. Sí. Entonces todo esto nos hacía tener un patrimonio cultural perfectamente digno de un reino de la Nueva Galicia. Fíjate que a eso precisamente me estabas ahorita remontando, que la Nueva Galicia por cuadra eran 4 casas por manzana. Que ahorita todavía nos quedan algunas casas como es las que están aquí en el centro a un lado del Hotel Morales. Sí, ¿verdad? Es una casona antigua. ¿Por Liceo? Acá, sí. Y luego acá en Prisciliano Sánchez, una cuadra hacia atrás, que son 2 casas que quedan ahí, que ahorita ya es finanzas, ¿no? Algo así. Creo que sí. Entonces, imagínate la belleza de 4 casas de ese tipo por manzana y haberlas destruido para construir lo que es. Pero bueno, no. Sí, creo que nos falta tanto a nuestros gobernantes un aprecio más a nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque el gobernante, al llegar, aquí en Guadalajara, estoy yo restaurando también en Guerrero, he ido a restaurar en Guerrero, y los guerrerenses cuando vinieron a Guadalajara dijeron, es que a los tapatíos nomás se le ve la búsqueda del dinero, no conservan su patrimonio. O sea, qué tristeza, ¿no? Que realmente, y así es, vas a nuestro centro histórico, después de las 8 o 9 de la noche, no puedes disfrutar del centro histórico. Sí. En cambio, en otros centros históricos como Guanajuato, como Zacatecas, o en este caso también Morelia, tú disfrutas de tu centro histórico, ves familias, te puedes sentar a tomar un buen café, una buena música, y aquí en Guadalajara, por tener la economía, por seguir ganando dinero y modernidad, tenemos un centro histórico. No quiero ser muy pesimista, pero creo que se ha hecho uno de los más feitos. Sí. Ya. De hecho, la gente dice cuánta gente pedigüeña tenemos. Es en la noche de miedo caminar. Sí. Es de miedo. Sí, porque una vez que cierran las tiendas ya, yo precisamente que voy mucho al centro, empiezan a cerrar las tiendas y me da miedo, porque ya la mayor gente 16 de septiembre y Juárez, pero ya te vas a las cuadras que están a no, ya dices tú no. Exactamente. No. Ay, pues interesante tema, sin duda. Ingeniero, si nos haces favor de poner la siguiente fotografía a continuación, mientras no la, mira, ahí nos está poniendo el Señor del Sacromonte. De una pintura, ahorita nos vamos a una escultura. Este es un Cristo súper interesante, para nosotros de gran aprendizaje. Afortunadamente tengo ya en mi haber intervenido ya 6 piezas patrimoniales del siglo XVI, aquellas conocidas del como... siglo XVI estamos hablando. Impresionante. Exacto. Ya como atribuidas a la pasta de caña o materiales ligeros, habrá autores que le llaman como de papelón, en este caso el doctor Pablo Amador, pero esta pieza para nosotros es de gran importancia porque, bueno, es una pieza que le toca sufrir mucho de los cambios sociales. Esta pieza decían que provenía del convento de San Luis Potosí, del convento de San Francisco. Cuando se la traen para acá por las cuestiones de las persecuciones, de la época de la persecución cristera, se la traen para acá de manera clandestina, desmembrado, en piezas, en cajones, llega a la Basílica de Zapopan, pero Fray Luis de Palacio la remite con un artista, un escultor de Santa Anita. Entonces, como en 1922, más o menos, llega al taller de Santa Anita y, bueno, dura 10 años en la casa del artista. Entonces, caray, 10 años. 10 años ahí lo tenía. De hecho, en esta vez nosotros siempre restauramos a puerta abierta, porque lo que no se conoce no se aprecia y no se cuida. Y como ustedes ven, siempre ahí fue en los confesionarios de la Basílica. Dejábamos entrar, era en tiempo de pandemia, en el 19 o 20, más o menos, estábamos permitiendo a la gente ingresar que conociera su patrimonio. Este Cristo llega y afortunadamente se acercó un señor diciendo que él fue el nieto de quien lo restauró, de su abuelo y su papá fueron quienes lo restauraron en esa fecha cuando Fray Luis de Palacio la remite a Santa Anita. Y todo lo que se decía de boca, y por ahí se tenían que los frailes de boca en boca se iban transmitiendo, este hombre lo dijo con las mismas palabras que lo decían los frailes. Ellos decían, no, fue recortado 20 centímetros de las rodillas. Y nosotros encontramos la evidencia de un corte, se veía el paso como de un serrucho y la reposición de los goznes. Cuando llega el nieto, que él dice, es que yo era niño cuando yo veía a mi papá todo lo que le hizo, y mi papá le hizo esto y esto. Y yo le dije, ¿qué le hicieron a las rodillas? Las cortó. ¡Wow! ¿Cómo que las cortó? Sí, porque mi papá decía que era muy grande, sus piernas eran muy largas. Y entonces todo eso que él nos decía concordaba perfectamente con lo que el padre Oscar, que hizo su tesis sobre este tema, un franciscano,
que él anotó lo que decían la gente y lo que se dijo de Fray Luis de Palacio sobre el Cristo y otros frailes. Razón por la cual este Cristo para nosotros fue de gran aprendizaje, que la ciencia también no solamente es en laboratorio, sino también esos experimentos que ponemos sociales, donde la gente va y expresa lo que es el Cristo, realmente esto es lo que mueve a conservar patrimonio, siglo XVI, pasta de caña, totalmente ligero, una persona lo carga y no pesa más de 60, 70 kilos. Ah, caray. Sí. No, es que verdaderamente es impresionante Sí. lo que logra, ¿eh? Tú y tu equipo, Exactamente. es impresionantemente lo que hacen, porque precisamente la bendición, en el cóctel que tuvimos ¿qué fue? La semana pasada. La semana pasada, fue muy interesante ver cómo ustedes hacen, ahora sí como que si fuera una persona humana, les hacen estudios, ¿verdad? Sí. Desde topografías y platícanos un poquito de eso. Bueno, realmente en nuestra disciplina no solamente es llegar y saber ser una persona hábil en manos. Lo que para nosotros es importante, antes que intervenirlo, es hacer los estudios previos, el diagnóstico o diagnosis, como lo conocemos en esta nuestra área. Sí. ¿Qué hacemos? Primeramente, para diagnosticarlo tenemos que recurrir a métodos ahora de imagenología, como lo que es de los rayos X, las tomografías axiales, fluorescencia de rayos X, cromatografías y entre otros estudios por ahí científicos que también, conforme el paso y el objeto lo requiera, vamos buscando que nos den soluciones. Entonces, para nosotros también estamos capacitados en el área científica. En la licenciatura nos van llevando los científicos, tanto químicos como físicos, en los que nos van llevando para ir entendiendo la pieza desde la materialidad. Entonces, por medio de estos estudios podemos conocer si está hueco, si está atacado por insectos xilófagos, de qué materiales están hechos, si son pigmentos de plomo, pigmentos de cadmio, y entonces vas entendiendo también por medio de los pigmentos en qué temporalidad lo vas más o menos incrustando, ¿no?, en la historia a ese objeto. Sí. ¿Por qué? Porque toda la tecnología va evolucionando. En los cristos o en las imaginerías normalmente buscamos mucho tanto pigmentos, la evolución de los pigmentos, como de los ojos. Los ojos, la evolución del vidrio, nos va diciendo la temporalidad más o menos en qué momento fue facturado. Lo podemos irlo ubicando. Entonces, todo esto, el restaurador está capacitado y asesorado principalmente por científicos. No, es que es impresionante de veras. Bueno, a los que nos encanta el arte, sí. me impresionas, me impresionas, no, pues, porque gracias por de verdad es todo lo que vemos y todo lo que nos explican, la mayoría de nosotros no lo conocemos. Claro. Todo anteriormente del brindis que tuvimos, yo desconocía muchas cosas de esta situación. Sí, sí, sí. Ya te comentaba fuera del aire que uno ve la escultura, la pintura, qué bonito, pero uno desconoce totalmente claro. Todo el trabajo, todo el personal que hay detrás de todo esto. ¿Cuánto tiempo duraron para restaurar el Señor de Sacromonte? El Señor de Sacromonte duramos cerca de un mes, por las cuestiones sanitarias también, que empezaba el COVID, y de hecho es algo fascinante, ¿no? Es cuando tú dices, ¿por qué restaurar? La gente, cuando es una pieza de culto vivo, cuando iban a su nicho a pedirle al Santo Cristo sobre sus parientes que estaban infectados por el COVID, en esa época estaba muy fuerte, cuando estábamos nosotros, comenzaba todo esto, ya las mortandades aquí en el COVID, la gente no lo veía, y mucha gente vimos reclamando a los religiosos dónde estaba el Santo Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pusimos? Bueno, poner una flecha como un seguimiento para que ellos dieran dónde estaba el Cristo. Cuando la gente lo empezó a ver, tuvimos muchos acercamientos de personas que nos pedían, por favor, permítame orarle. En este caso, nosotros lo acostamos, tenemos fotografías donde está acostado él para restaurarle su espalda, y entonces la gente se impactaba cuando pasaban porque teníamos como si fuera un quirófano. Sus luces, nosotros siempre usamos una bata, guantes para proteger y no contaminar los materiales, y entonces se veía como si fuera un quirófano. La gente se asustaba al ver el paciente, en este caso el Cristo, boca abajo. Ya me imagino. Sí, era impactante, la gente llegaba llorando, o nos pedían una foto, dice, por favor, porque ahorita tengo así mi paciente. Mi paciente está, así como está el Cristo ahorita, así está mi paciente ahorita en el hospital. Déjame mandarle para que tenga esperanza. Gente llorando, una monjita francesa llegó y también, pues, suplicando a Dios, ¿no?, a través de estas imágenes, pues, los favores alcanzados, ¿no?, por la fe. Entonces, ahí es cuando tú dices, vale la pena conservar el arte, vale la pena conservar objetos que están vivos, en los que realmente la gente puede depositar y descansar tanto pesar. Y también, ¿por qué no?,
descansar y también gozar, porque cuando restauramos y cuando pintamos o hacemos una obra de arte, de verdad que gozamos pasar un pincel sobre el rostro de esa pieza. Entonces, creo yo que esa es la importancia de este Cristo, ¿no? Que nos enseñó mucho, nos mostró que enseñarle a la gente lo que estamos restaurando, su patrimonio, nos empiezan a invadir de historia y construimos nuevamente todo lo que en torno a él se da. Y esa historia ya el padre Villalobos, ya voy a stalkear, como dicen, el padre Villalobos está por sacar su segunda edición, pero ya con la restauración incluida, porque encontramos maravillas encontramos. Estamos hablando que entonces, nos comentaste que era el siglo XVII. Siglo XVI. 16. Cerca de la temporalidad de la Zapopana. Uh-huh. Que por eso son los materiales ligeros. Aquí hay que tener en cuenta que lo que son materiales ligeros como la pasta de caña, el quiote o los papelones, que así también los han denominado, normalmente es cuando hay una fusión entre las dos culturas. Llegan los españoles que sabían hacer esculturas, pero aquí también hacían esculturas, pero la novedad fueran que eran ligeras. Llevaban a sus dioses muy grandes y 2, 3 personas cargando a su dios a la guerra. Entonces llegan los europeos. ¿Cómo es posible que una persona o 2 carguen semejante monumento? Y nuestros cristos, que son de talla de un tronco, difícilmente lo podemos llevar. Sí. Entonces es cuando en la cristianización se mezclan 2 culturas. También en un Cristo podemos encontrar, se han encontrado hasta códices. Ha habido quien encuentra códices, ha habido quien encuentra, un ejemplo, el papel amate. Nosotros encontramos aquí papel amate. El papel amate como parte de su estructura, que eran las técnicas que se hacían aquí los indígenas. El papel amate eran como hacían sus códices. Entonces, ¿qué estamos viendo? La fusión de 2 culturas. Como un europeo le dice que haga una imagen de tal y cual forma, y en este caso el indígena lo traduce con sus materiales locales, ¿no? El maíz, que para ellos el maíz es la vida, había hasta, creo que hay el dios del maíz. Un sincretismo. Exactamente. Si ustedes van a Uruapan, Michoacán, a la Guatápera, en un mural que se descubrió por un incendio, en la parte alta ves tú unos centauros y al centro ves un sol, pero es el remate de un retablo pintado de los ángeles músicos, y donde entiendes también que ahí los europeos, o más bien el indígena pinta conforme entiende al europeo, sí, que decían que eran unos como tipo centauros, el caballo y el jinete, pues así están allá las figuras. 2 centauros, y el sol, por la hostia, tenía una forma de un sol, pero era pues, realmente los centauros custodiando la hostia. Entonces es por eso importante ir armando la historia con los objetos. Oye, en la actualidad todavía hay gente que se dedique a hacer este tipo de esculturas, ¿o ya no? Bueno, sí hay. Con la misma técnica del siglo XVI. Sobre todo, ya no, o ya hay algo que se perdió. Los investigadores han tratado de encontrar el famoso bulbo, que era el aglutinante con el que adherían estas piezas de caña. El sautli, si no me equivoco, si lo pronuncio bien o mal, pero es un adhesivo que era el bulbo de una orquídea. Entonces, no saben cuál es. Entonces, por eso, fíjate que yo hasta pensaba que era una forma romántica, ajá, de expresarlo, porque decían, es que la Virgen, lo escuché una vez en uno de los periódicos, sí, que la Virgen de Zapopan está hecha con pasta de caña y miel de orquídeas. Ya. Entonces, yo dije, a lo mejor es una forma alegórica de hacerlo, o no sé. Entonces, verdaderamente, después me dio curiosidad, empecé a investigar, y es porque eso no permite que se hagan animalitos y cosas de esas, también, ¿verdad? Pero entonces sí se saca de las orquídeas. Sí, claro, el indígena usaba. ¿Y es correcto decir miel de orquídeas? Pues realmente es el mucílago, quizás, sí, algunas esencias de la misma orquídea, pero realmente, un ejemplo, actualmente para restaurar fincas históricas usamos lo que es el mucílago de nopal, la baba de nopal. Sí. Entonces es un aditivo que nos ayuda al mejor manejo de lo que son las pastas de cal. Entonces en ese tiempo pues ellos recurrían a lo que tenían en su entorno. Una manera de un fumigante, un preservador de los materiales podría haber sido las plantas, pero creo que como aglutinante usaban el bulbo de la orquídea, que puede ser un mucílago, que bien puede ser también traducido románticamente como una miel. Pero sí, okay, efectivamente, eso, nomás por ese lado, creo que no se ha conseguido realizar como lo hacían ellos. Pero en Michoacán y actualmente aquí su servidor estamos tratando, en base a lo que hemos ya estudiado de estos cristos y de estas imaginerías, estamos actualmente replicando este tipo de imaginería. ¿Con qué finalidad? Primeramente, promocionar
abrir nuevos talleres, también enseñar a la gente a hacer esto y que viva de esto. No tanto por hacerle guerra a la modernidad, Sí. pero realmente sí queremos como nuevamente rescatar que esos materiales dignos de la naturaleza sean también para tenerlos dentro del culto de las iglesias, porque ahora se han replicado tanto la fibra de vidrio que hasta que como son, ya lo ves donde quiera, la misma imagen la encuentras en cualquier changarrito, le quitas valor. Sí. En cambio, una pieza hecha única con en el momento del artesano, según su situación artística, según su situación material, es una pieza única. Cuando va a culto, entonces va a ser una pieza única y la gente se puede identificar con esa pieza. En cambio, una pieza que es réplica, 10,000 réplicas del mismo, pues bueno, ya no hay mucha identidad. Sí, no. Sí, yo he visto actualmente, incluso para veneración en algunos templos, la fibra de vidrio. Exacto. Pero no, fíjate que no sabemos que lo que importa es la fe para nosotros los católicos, no es la imagen. Pero aún así, yo llego y veo algo de fibra de vidrio, pues no me invita. No me invita porque se me afigura una alcancía o cosas de esas. Sí. Entonces, cuando llego y lo veo, me choca mucho eso. En un templo pregunté a unas religiosas que por qué habían quitado, tenían una Sagrada Familia y la quitaron y pusieron una de fibra de vidrio. Entonces, me encantaba esa Sagrada Familia y pues yo creo que de los primeros que reclamó, Claro. ¿no? Y le dije, oiga, ¿por qué no está la original y pusieron estas alcancías en el altar? Me explicó ella, me dice, es que mira, en la actualidad ha habido tantos robos y tantas cosas que esa es valiosísima y mejor la resguardamos nosotros y la dejamos expuesta, porque obviamente ellas como son monjitas, Claro. pues imagínate, no les va a dar el tiempo para defender No. esas esculturas, por más que pongan cámaras y Así que pongan es. situaciones de esas, pues no va a ser lo mismo. Pero sí es contrastante que llegues y veas esas imágenes porque ya no, al menos en lo personal a mí ya no me invitan. Exacto, la devoción que es importante y que realmente lo que tiene que generar una pieza artística es eso, transmitirte un sentimiento. Alguien que no es católico, Sí. alguien que no es católico y que no cree en Dios, vamos, ¿puede dedicarse a esto? ¿Tú crees que pueda dedicarse a eso? ¿O se necesita tener corazón y religión? ¿Tú qué opinas en ese caso? Esa es buena pregunta. Yo creo que sí puede dedicarse a esto. ¿Por qué? Porque realmente la ley de sitios y monumentos, la ley federal de sitios y monumentos dice que es patrimonio de la nación, no solo de los católicos. Okay. Entonces, todo lo que está constituido como patrimonio de la nación le implica tanto a católicos y no católicos, ateos, protestantes, todos con sus impuestos, estamos obligados a conservar el patrimonio de nuestra nación. Todos somos mexicanos y todos somos de una localidad. Un ejemplo, somos de Guadalajara, somos de Zacatecas, y estamos obligados a preservar nuestro patrimonio, nos guste o no. Por ley estamos invitados a conservar, proteger y difundir nuestro patrimonio. Tristemente, ahorita las ideologías que están surgiendo me parece hasta malentendidas, pero creo que también a ellos les incumbe proteger su patrimonio, porque es su identidad. ¿Qué es lo que pasó en las guerras mundiales? Cuando realmente llegan las personas y ven todas las ciudades destruidas, sus templos, los lugares donde eran de reunión para ellos, pues ellos realmente no tenían dónde agarrarse. Yo me imagino esa soledad del alma que sentían al ver destruido todo. Realmente cuando destruimos la cultura, destruimos al ser humano. Sí. O sea, es un vacío total, no tiene dónde agarrarse. ¿Por qué empieza la restauración después de las guerras mundiales? Porque es volver a recuperar la identidad. Tú vas a Europa es una reconstrucción de muchas de sus ciudades que fueron destruidas por anastilosis, conocido por ese método, por anastilosis, las reconstruyeron. Pero realmente estamos viendo reconstrucciones de monumentos históricos. En cambio, nosotros aquí tenemos la gracia de tenerlas y somos los que los destruimos. Tristemente por ideologías malentendidas que por ley estamos obligados a conservarlas. Tanto las casas de particulares, que son parte de nuestra identidad y de nuestra ciudad, como también edificios civiles y religiosos, y bueno, en este caso al gobierno, lógico que le implica totalmente la conservación de los espacios y sobre todo monumentos históricos. Aplicar la ley también al Instituto Nacional, el INAH, que hacer valer la ley, que el particular, si compra una casa antigua, tiene la obligación de conservarla. Excelente. De darle mantenimiento, que si no puede, hay modos y métodos en que la ley se lo permite. Nomás hay que ponerse y documentarse. No, es que verdaderamente lo que tú nos dices y lo que nos explicas es verdaderamente impresionante. Es increíble, pero ya se nos fue el tiempo, Rigoberto. Se nos fue el tiempo ya. Es increíble, pero amigos, no se preocupen, todavía nos falta ver más imágenes. Gracias a Rigo, que aceptaste el próximo viernes
si gozamos con el favor de tu atención, vernos aquí en este programa, porque tenemos todavía más imágenes, tenemos más que compartirle, y como dice Rigoberto, es necesario que nos empapemos de esto, porque es parte de nuestros antepasados, de nuestra cultura, de nuestras vidas, y no queremos que se pierda. Pues amigos, no me queda otra más que despedirnos. Gracias por el favor de su atención. Como cada programa lo digo, pues lo bello dura poco, jamás duró una flor dos primaveras, dice el poeta, y pues los programas cuando son excelentes como este caso, se va rapidísimo el tiempo, Rigoberto. No me queda otra más que verdaderamente agradecerte que estés aquí con nosotros, porque la verdad, más que un programa, yo quisiera que fuera un tipo homenaje a ti, ¿verdad? Porque de verdad, mis respetos para todo el trabajo que hacen. No se pierdan el próximo programa para que vean todas las cosas en las que él y su equipo logran maravillas verdaderamente. También pasaremos fotografías del brindis donde fuimos la semana pasada, que también restauraste otra obra de arte. Y bueno, no se pierdan el próximo programa, amigos, y los esperamos dentro de 8 días, si Dios lo permite, y gozamos con el favor de su atención en su programa Advocaciones de un mismo rostro, en punto de las 9:30. Pues Rigoberto, no sé si quieras mandarles un saludo y muchísimas gracias. Pues bueno, a todos aquellos que se tomaron la molestia de estarnos viendo o que nos vayan a ver a futuro, les damos las gracias y esperamos sobre todo generar una conciencia de preservación de nuestra cultura y de nuestra identidad a través de los objetos. Y pues bueno, estamos aquí para servir, esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo del interés social para el crecimiento de nuestro patrimonio, ¿no? Y vaya nuestra nación. Sigan mandando sus comentarios, amigos, y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, y gozamos del favor de su atención. Gracias, hasta el próximo viernes.